Bien, entonces acoplamiento molecular inducido, o de su sigla en inglés docking, que es una sigla que significa encajar algo dentro de otra estructura. Vamos avanzando porque, como les dije, el enfoque para este curso va a ser bastante conceptual de esto. ¿Qué es lo que tenemos como objetivo para esta clase? Entender los conceptos subyacentes de un análisis de docking molecular, conocer los tipos de cálculos, ser capaces de interpretar los resultados y conocer las limitaciones del método. Primero, ¿de qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de que este es un método de diseño de fármacos, pero a diferencia de lo que vimos en CUSAR, basado en el receptor. Recuerden, por favor, que receptor es un término genérico. Cuando hablamos de receptor, no nos referimos necesariamente a un receptor acoplado a proteína G. No nos referimos necesariamente a un receptor de transmembrana, un receptor nuclear, sino que nos referimos a el target donde actúa el fármaco. Un receptor, una proteína cualquiera, una enzima, por ejemplo, puede ser hasta el mismo material genético. El receptor puede ser un canal iónico. El receptor, esa es la idea de receptor. Por lo tanto, para poder diseñar en base al receptor, hay un requisito inmediato que viene a nuestras mentes, y ese requisito es poseer la estructura, o sea, debe existir la estructura. Debe existir la estructura. Vamos a ver de dónde la vamos a obtener. Pregunta, para hacer un CUSAR, materia pasada, clic, memoria 1, ¿necesitan la estructura del receptor? Del target, necesitan saber cuál es el target, su estructura tridimensional. No, necesitan tener una biblioteca de compuestos, un universo de moléculas de estructura conocida, de fármacos. Ahora necesitamos solo la proteína. La mayor parte de las veces el receptor es una proteína. Cuando usted tenga la proteína, va a conocer el sitio activo y va a poder diseñar una molécula que se acople perfectamente bien a esa cavidad. Ese es el objetivo. Entonces, esas cuestiones ya conceptuales son trascendentales para esta primera evaluación. Tenemos acá las dos grandes vías modernas para el diseño de fármacos. Basados en ligando, llámese los estudios CUSAR, aquí abajo dice, no requieren conocer la estructura del receptor. Cuidado, no significa eso que para hacer un estudio CUSAR quiera decir que no deba estar presente la estructura del receptor. Puede que el receptor exista, que se conozca la estructura, pero a pesar de ello podemos de igual manera hacer un estudio CUSAR. ¿Se entiende la idea? Entonces, para el estudio CUSAR no es requisito que la proteína no exista, no, sino que el estudio CUSAR nos libera de tener que explorar necesariamente la estructura de la proteína. Segundo, los estudios CUSAR, recuerden que emplean una variable experimental. ¿Cuál era esa? Porque en la prueba van a haber muchas preguntas conceptuales de esto. Yo les dije, ustedes no van a crear la ecuación. Deberían ser preguntas simples para ustedes por cuánto son conceptuales. Entonces, dice, emplea una variable experimental. ¿Ya cuál es esa variable? Vayan repasando, ya no dejen para ahora 2 días antes. Es harta materia, así que por favor, repasar con tiempo desde ya. La variable experimental es la actividad biológica, expresada como... Cuando hablábamos de la actividad biológica, perfecto, ¿no es cierto? Teníamos que expresarla con un P IC50, por ejemplo, que era la forma más común, el P IC50, el menos logaritmo del IC50. A ver, otra pregunta, si es que se recuerdan de la parte más matemática, ¿esa era la variable dependiente o independiente? Muy bien, era la variable dependiente. Excelente. Y necesitan conocer entonces la estructura de los fármacos con los cuales van a formular el estudio CUSAR. Ahí hay un fármaco dibujado, una molécula orgánica, y hay unos poliedros de colores porque hay varios tipos de estudio CUSAR, y uno de los que por tiempo no alcanzamos a ver en detalle era este que se conoce como CUSAR tridimensional, que no lo voy a evaluar, no se va a preguntar en la prueba, ¿ya? Por eso está ese mapa de colores ahí. Vamos acá ahora.
basados en el receptor. ¿Cómo usted diseña basado en el receptor? Uno, se requiere conocer la proteína objetivo. Entonces, para conocer la proteína objetivo nos referimos a que debe existir la estructura cristalográfica debe existir la estructura cristalográfica. Pregunta, en química general probablemente ustedes hicieron cristalografía. Ejemplo, recristalización de paracetamol, recristalización de acetanilida, recristalización de aspirina. Alguna recristalización hicieron, ¿o no? Generaron cristales de algo, de algún fármaco, alguna molécula pequeña. Bueno, imaginen ese proceso llevado ahora a proteínas. Obtener un cristal de proteínas, de receptores, de enzimas, etc. Cuando uno tiene un cristal, uno puede conocer la estructura cristalográfica. O sea, uno puede conocer la estructura, ver cómo es esa proteína, porque hay técnicas para eso que ya voy a mencionar. Dice, si la proteína no existe, se pueden modelar. Cuando hablamos de modelar, se refiere a crear la proteína virtualmente. Pero, ¿cuál es el problema? Con un mayor margen de incertidumbre de los resultados. Cuando usted modela una proteína, la está creando por imitación. Bueno, eso recibe el nombre de homología. O sea, imaginemos que todavía no se descubre cierto receptor, la estructura, digamos, todavía no se conoce la estructura de cierto canal iónico. ¿Qué puede hacer usted? Buscar la estructura de un canal iónico que sí exista, que sea parecido, y computacionalmente uno, copiando esa estructura, imita la del canal que todavía no podemos cristalizar. Eso es modelar, eso es hacer homología. Y finalmente, cuando no hay validación experimental, los resultados deben ser tomados con precaución. Esto es importante por cuanto, a diferencia de QSAR, en QSAR siempre hay una variable experimental, que es la actividad biológica, el PIC50. Bueno, en docking los resultados deben ser tomados con precaución cuando no hay una validación experimental del fármaco que se está diseñando, porque todo es virtual. La proteína usted la está procesando virtualmente en un computador. El acoplamiento es virtual, el resultado de eso es virtual, no hay nada experimental. En cambio en QSAR sí hay algo experimental, que es el valor del PIC50. Así que estos resultados se deben tomar de manera cauta cuando no se hace ningún experimento al respecto. Ahora, ¿para qué sirven los dockings? Básicamente muy parecido a QSAR. En base a un docking, en base a un acoplamiento molecular inducido, que es la traducción, usted puede hacer diseño de moléculas desde cero, o sea, diseño de novo. Ese es el nombre que recibe esto. Usted ve la cavidad y desde cero usted puede crear una molécula que se acople a dicha cavidad. Ese es un diseño de novo, que es un término latino que significa desde cero, por así decirlo. Ya, o sea, algo completamente nuevo que parte desde la nada. Y por otra parte, usted puede dar algún tipo de explicación retrospectiva. Docking permite explicar el modo de unión. Y coloquemos acá el posible modo de unión. Permite explicar el posible modo de unión. ¿De qué cosa? De un ligando a un determinado receptor, de un fármaco a un determinado target. Eso es lo que queremos decir. Usted descubre que cierta molécula tiene una actividad biológica. Haciendo un estudio de docking, usted puede dar una explicación de cómo potencialmente se está uniendo dicha molécula al target de interés. A eso nos referimos con explicar el posible modo de unión. Digo posible porque ¿cómo usted sabría que ese es el modo de unión? Tendría que obtener el cristal, la famosa cristalografía. Cristalizar la proteína con el fármaco dentro de la proteína y de ahí lo vemos con un aparato especial. Uno puede ver esa imagen.
Entonces, se podría hacer, pero eso es costoso experimentalmente hablando. Bien, en la siguiente diapositiva se ilustra parte de lo que hemos estado diciendo. Dice ahí qué información entrega un docking. Y ahora sí hay una distinción de términos importante. A ver, primero veamos la imagen. Tenemos acá un ligando, un fármaco, una molécula pequeña que va a llegar y se va a acoplar a este receptor de membrana. Y tenemos que, para que el fármaco se acople dentro de esta cavidad, tiene que pasar algo, porque mire, aquí esto es bastante pedagógico, sin duda alguna. La forma que tiene el receptor no es exactamente la misma forma que tiene el fármaco. Ya el fármaco es cuadrado con forma de T, el receptor es más bien trapezoidal, entonces no va a encajar de manera perfecta la primera, sino que el receptor, cuando el fármaco se acerca, se acomoda, se expande, por así decirlo, para recibir bien al fármaco. Eso es lo que se conoce como un acoplamiento inducido, ¿ok? Que se induce cierta conformación fruto del acercamiento del fármaco a la cavidad. Recuerden que dependiendo de dónde hagamos el acoplamiento, donde se une el fármaco, la cavidad donde se une el fármaco puede ser de dos tipos. Puede ser alostérica o puede ser ortostérica. Después de un tiempo, dado que la unión es no covalente, el fármaco vuelve al medio, se libera, se despega, por así decirlo, del receptor, pero el proceso dinámico nosotros no lo podemos ver con un simple docking. Entonces, ¿qué es lo que usted va a ver con el docking propiamente tal? Vamos a ver la interacción fármaco o ligando receptor. Segundo, hay que tener en cuenta que la dinámica del proceso no la estamos viendo, ¿ok? Sino que se observa una pose fija, estática. O sea, un modo de unión estático. Usted no ve toda la dinámica de cómo llega el fármaco, cómo se acomoda la proteína y cómo después sale el fármaco de la cavidad a través del tiempo, porque esto no está transcurriendo a través del tiempo. Esto es una simulación fija, es una simulación que es más, esta simulación, esta interacción ligando receptor, es una simulación en el vacío. Y ahora pregunta, ¿dentro de una célula donde ocurre esto realmente, está ocurriendo en el vacío? No, está ocurriendo ¿en qué medio? En el medio celular, o sea, un medio acuoso, en agua. Por lo tanto, si está ocurriendo en un medio acuoso, alguien podría decir, bueno, agreguemos agua a la simulación. No se puede, tenemos que simular el agua bajo otras condiciones y ese tipo de estudio recibe otro nombre y ese nombre es dinámica molecular. Pero vamos para allá de a poco ya, porque yo sé que es una avalancha de conceptos, así que vamos gradualmente. Y finalmente, tenemos que destacar esto que está aquí abajo. Miren, todo este proceso de anclaje del fármaco al receptor no nos dice nada si esta molécula está desencadenando o no una respuesta intracelular. Eso no tenemos idea. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? Los estudios de acoplamiento molecular nos indican la afinidad de la molécula o la actividad. ¿Cuál es la sutileza? Afinidad es se une o no se une. Actividad es si es agonista o antagonista. Esa es la distinción más fina de términos. Afinidad es solo tenacidad de unión. Actividad es saber si el fármaco va a ser un fármaco agonista, antagonista, o qué más nos faltaría. Muy bien. O agonista inverso.
Bueno, con un puro estudio de docking, de acoplamiento molecular, es imposible determinar si el fármaco va a ser agonista, antagonista o agonista inverso. La actividad no la pueden estimar. Con un estudio de docking solamente van a poder determinar la afinidad de unión. O sea, ¿se une o no se une? ¿Y con qué afinidad? ¿Con qué fuerza de unión? La tenacidad de unión es la fuerza de unión. Ahora, recuerden que la afinidad, y aquí una distinción de términos importante, en términos generales, cuando uno habla de afinidad, farmacología, eso se puede medir con una constante de afinidad llamada K sub I. La K sub I, no olviden que se puede medir farmacológicamente de manera experimental. ¿El docking mide el valor de K sub I? No directamente. El docking mide cuánto se une y genera un número que nos da una idea de cuánto se une, ¿ya? Y ese número que entrega le vamos a dar un nombre. Esa afinidad proveniente de docking, ¿ya? Entonces, en docking, ese número que nos da la tenacidad de unión le vamos a llamar la función de scoring o ranqueo. ¿Y qué entrega eso? Dirá usted, ¿me da un valor como KI? No, da un valor parecido a energía. Entrega un valor en kilocalorías por mol. Y lo vamos a dejar hasta ahí para que más adelante veamos con ejemplos reales ese tipo de valor y vamos a poder comparar entre, por ejemplo, dos fármacos. Entonces nos dice si se une o no se une. O sea, se une bien, se une más o menos, se une mal, pero no nos dice si es agonista, antagonista o agonista inverso. Solamente la afinidad. Y por tanto, ¿creen ustedes que con esto vamos a poder ver las interacciones intermoleculares fármaco-receptor? Los pi stacking, los puentes de hidrógeno, pi-catión, todo eso que son las interacciones, es el entorno de la proteína, lo vamos a poder ver. Por tanto, esta técnica es muy útil para visualizar las interacciones intermoleculares. Vamos a la siguiente. O sea, que aquí es lo más importante a tener en cuenta en el caso de estudios de docking. Cuando se hacen estos estudios, se pone mucho énfasis en si la estructura del fármaco fue correctamente representada. Cuando digo si la estructura del fármaco fue correctamente representada, inmediatamente vienen dos cosas a nuestra mente. Primero, para poder simular esta interacción, deben estar definidos los centros quirales. ¿A qué me refiero con que deben estar definidos los centros quirales? A que usted debe saber si los centros quirales presentes son R o son S. No puede tenerlo indefinido. ¿Por qué? Porque la molécula se debe representar de manera tridimensional. La molécula no está plana representada en la simulación, sino que tiene el centro quiral definido. Pregunta, en este mismo ejemplo que tenemos acá en la pantalla, ¿el centro quiral que ahí usted tiene es R o S? Muy bien, ese carbono que está ahí es R. Y como usted ya ha estudiado los farmacóforos, ¿qué me puede decir del farmacóforo que tiene esa estructura? Perfecto, ¿no es cierto? Es adrenérgico porque tiene, lo voy a marcar, ya para refrescarle la memoria a todos, tenemos un fenil, una cadena etanola y hay un alcohol, amina que está como amonio protonado. Perfecto, entonces muy probablemente este va a ser un acoplamiento de esto en un receptor adrenérgico. Segundo, ya, entonces los centros quirales tiene que saber si son R o son S, porque va a representar en 3D la molécula, no de manera plana. Segundo, tiene que conocer, y ahí lo dice ya, el estado de ionización. O sea, el fármaco debe estar representado tal como está a pH fisiológico. O sea, neutro, positivo
o negativo. En este caso está positivo porque el fármaco corresponde a la estructura de una molécula tipo norepinefrina. Ya tenemos que no tiene, ¿no es cierto?, acá los dos grupos hidroxilos propios de la epinefrina, perdón, el sistema catecol, pero tiene una amina básica, está metilado y por lo tanto va a estar con carga neta positiva. ¿Qué pasa si usted no coloca la carga neta positiva y hace la simulación con la molécula neutra? Por ejemplo, si la molécula entra neutra a la proteína, ¿podría usted ver el picatión? ¿Una interacción de tipo picatión? No, porque ese nitrógeno va a estar neutro, ¿se entiende? ¿Podría haber un puente salino? No, porque el nitrógeno va a estar neutro. Así que necesita tener el nitrógeno positivo. Bien, entonces acá de nuevo una ilustración muy sencilla. Ya les voy a colocar simulaciones reales, donde usted está viendo varias interacciones. Miren qué importante. Si usted no sabe si el hidroxilo está R o S, no sabemos si esta interacción está ocurriendo o no. Como acá sí sabemos que es R, podemos decir que está haciendo el puente de hidrógeno. Segundo, el anillo aromático con otro anillo aromático pueden estar haciendo el famoso pi stacking, ¿ya? Tercero, acá dice carboxilato con el grupo amonio, van a estar haciendo dos cosas, puente de hidrógeno e interacción iónica o puente salino. Pregunta, a ver si es que se han aprendido algunos aminoácidos ya para la prueba. Acá esto, ¿de qué aminoácido podría ser? Ya, perfecto, podría ser un aspartato y el otro, muy bien, o de un glutamato. Muy bien, entonces el fármaco llega y cuando el fármaco llega, la proteína lo recibe. Las proteínas no son rígidas, no son sin movilidad. Las proteínas son flexibles, están en una membrana que es flexible. Entonces, por eso que aquí hay una flecha y ahora dice acoplamiento inducido. Y mire, vea lo que pasa. La proteína como que se cierra, ¿no es cierto?, para recibir al fármaco y las interacciones se fortalecen. No olvide que casi todos los fármacos se unen de manera no covalente. Entonces va a haber un tiempo de unión, después eso sale, pero el tiempo usted no lo mide con el docking. Entonces, el tiempo no es medido en el docking. El docking no le dice si la molécula permanece por mucho tiempo o por poco tiempo. El docking le da una foto fija de cómo está esto unido en la cavidad. ¿Será posible medir el tiempo? Sí, pero para eso hay otras técnicas. Para eso está la dinámica molecular, pero para efectos de este curso no vamos a profundizar a ese nivel. Muy bien, entonces, habiendo dicho todo esto ahí ya, yo creo que con todo lo que he dicho está la médula de los conceptos necesarios. Dice acá, definición. Primero, el docking propiamente tal, dice método de diseño de fármacos basado en el receptor macromolecular, la proteína, que simula la interacción molecular ligando-receptor y predice el modo de unión, así como la afinidad entre el receptor y el ligando. Entonces aquí hay dos cosas. Modo de unión, por una parte. Segundo, la afinidad. O sea, las interacciones, y cuando decimos afinidad, entre comillas, la energía. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en realidad docking no calcula directamente cuál es la energía de unión. Entrega lo que dijimos que se llamaba función de scoring o función de ranqueo, que es una aproximación a la energía. No es lo mismo, pero es una aproximación razonable, digámoslo así. Tengo ahí como ejemplo esa molécula, ya, pero no quiero que veamos específicamente acá en plano esto, porque es un poco fome, ¿no es cierto?, estar viendo acá la imagen plana. Pero esto sería el resultado de una pose o modo de unión, donde usted tiene el fármaco interactuando dentro de la cavidad y usted ve cómo esto se acopla o se acomoda. A ver, tratemos de hacer una simulación tridimensional.
La verdad es que esto no nos va a tomar mucho. Ya voy a abrir algún resultado para mostrárselo a ustedes. Y vamos a presionar Import. Ya, voy a achicar esto un segundito. Ahí está cargando todavía la información. Y el objetivo es mostrarle más o menos ya cómo se ve esto de manera tridimensional. En la parte, mientras carga ahí, porque todavía la ruedita está pensando, miren, acá a la izquierda hay una lista, como ustedes pueden ver, dice estructuras. O sea, cada una de estas estructuras corresponde a una pose o modo de unión del fármaco dentro de la cavidad. Y están rankeadas de la mejor o más probable a la peor o menos probable. Ustedes dirán, ¿en base a qué? En base a la fuerza de unión, a las interacciones y la energía, entre comillas. Marquemos acá la primera y yo voy a hacer ahora un giro de esto. Bueno, esta molécula que ustedes ven acá, que es una estructura con un grupo carbonilo, si no me falla la memoria, este es el donepecilo. A ver, aquí tengo un código en la parte superior, ahí dice 4EY7. Entonces, para no mentirles, ya yo voy a escribir acá 4EY7. Para corroborar que efectivamente sea eso o tal vez otra cosa. Entonces, vamos para acá. Aquí me faltó una letra. Ahora sí. Ya miren, ahí cargó el 4EY7 y dice estructura recombinante de la acetilcolinesterasa humana en complejo con donepecilo. Donepecilo es un fármaco. ¿Alguien sabe para qué se ocupa el donepecilo? Ahí dice acetilcolinesterasa es para el tratamiento del Alzheimer. La acetilcolinesterasa es una enzima. Es una enzima que destruye a la acetilcolina en el cerebro. No puedo escribir, por eso solo lo verbalizo. La acetilcolina en el cerebro es uno de los neurotransmisores más importantes para la persistencia de la memoria. Sin acetilcolina no hay memoria. Una baja en la acetilcolina en pacientes con Alzheimer implica que van perdiendo la memoria. Entonces, una estrategia para que tengan más acetilcolina en el cerebro es inhibir esta enzima que se llama acetilcolinesterasa de tal manera que la acetilcolina perdure por más tiempo, porque no podemos hacer que el cerebro cree más acetilcolina, por lo tanto, la poca que queda, hacemos que dure más tiempo. Y este fármaco que está acá, que se vende en el mercado nacional, el donepecilo, es un fármaco para el tratamiento del Alzheimer. Inhibe a la acetilcolinesterasa que ustedes ven acá en la imagen. Entonces, lo que tengo acá, que es una imagen pequeñita que ustedes ven acá a la izquierda, si ustedes se fijan, hay dos cosas en color verde y naranjo. Es la misma enzima que cristalizó como dímero. O sea, son dos acetilcolinesterasa que cuando esto se transformó en un cristal, dimerizan, o sea, se atraen entre sí por interacciones no covalentes y cristalizan en forma de dímero. Y dentro de cada una de ellas está el fármaco donepecilo. Por lo tanto, ustedes dirán, ¿esto es una simulación? No, lo que tenemos acá es real. Y este sitio web, basta que ustedes en Google escriban PDB, que significa Protein Data Bank, es un sitio web gratuito. Pueden recurrir a él a futuro, cuando necesiten para algún informe, algún trabajo, conocer un receptor, ver dónde se une un fármaco, lo van a poder ver, descargar gratuitamente. Y si no tienen un software o un visor, se puede ver dentro de la misma plataforma. Yo lo que les mostré con el software era esto, en más detalle, el software que permite que usted lo procese, lo vea en mayor resolución, etc. Pero acá, miren, vamos a hacer lo siguiente. Primero, ya insisto, espero que hayan tomado nota, esto se llama PDB, Protein Data Bank. En la parte de abajo, cuando uno busca un receptor, aquí aparece, ya me disculpan que sale de este tamaño la información, pero ahí se alcanza a ver una molécula orgánica acá arriba. Salen todas las moléculas que quedaron pegadas en la proteína en el proceso experimental de la cristalización. Y la primera molécula, por supuesto, acá es el fármaco. O sea, este es el donepecilo, que bueno, aquí no dice donepecilo, aparece el nombre Yupac, pero uno ya sabe que es el donepecilo, el fármaco de interés. Segundo,
En la parte de la derecha, si usted se fija acá, hay un recuadro, una especie de gráfico, diagrama, acá a la derecha, en color azul y rojo, que da ciertas métricas de qué tan buena es la estructura cristalográfica de este receptor. Le explico, es como cuando usted ve una foto estática, ¿no es cierto? Hay imágenes que tienen más resolución y otras que tienen menos resolución. Lo mismo acá, es algo parecido. Esto le dice qué tan buena es la resolución de imagen. Contra más al azul estén las métricas, mejor. Por ejemplo, las métricas en azul nos dice que no hay aminoácidos que hayan quedado solapados uno encima del otro, haciéndose estorbo, sino que toda la estructura está armónicamente relajada. Y acá en términos generales, la métrica está bastante buena o apropiada porque la mayoría de las barritas está en azul. Esto se puede descargar, aquí dice reporte, o sea, uno puede generar un PDF y bajar esa información. Siguiente. En la parte central aparecen algunos datos adicionales. Por ejemplo, dice método, difracción de rayos X. ¿Ok? Insisto, no puedo rayar acá, por eso lo verbalizo. Ahí explican con qué método se obtuvo la acetilcolinesterasa. Se obtuvo por difracción de rayos X. ¿Qué es eso? Bueno, cuando usted genera el cristal, imagine que esto cristaliza, usted genera un cristal. Para poder ahora ver la proteína, el cristal se bombardea con rayos X y usted ve esto. O sea, el resultado final de ver esta proteína en lujo y detalle, porque esto no es una simulación, esto es ver la proteína como es en realidad, fue por esta técnica, cristalografía de rayos X. ¿Quién ganó el premio Nobel? ¿O quiénes ganaron el premio Nobel por descubrir la estructura tridimensional del ADN? ¿Cómo se llamaban los dos científicos que descubrieron la estructura del ADN? El ADN es una doble hebra, ¿no es cierto? Como una doble hélice. Watson y Crick. ¿Cómo sabían ellos que el ADN tenía esa estructura? Acá está, cristalografía o difracción por rayos X. Finalmente, hay otro valor acá, voy a destacarlo en azul. Ahí dice resolución. ¿Okay? En la parte de abajo dice resolución y aparece un número. Dice resolución 2.35 angstrom. Pregunta, ¿qué era el angstrom? ¿Se acuerdan cuando vimos interacciones intermoleculares? Una unidad de medida de longitud, ya angstrom. ¿Qué más? ¿A cuánto equivalía? Sí, 10 elevado a menos 10 metros. Bien, ya entonces es una unidad de longitud. Acá es la unidad de la resolución, o sea, ¿cuál es lo menos que uno puede ver que es confiable? Yo puedo confiar de que esta proteína tiene una resolución, dice acá, de 2.35 angstrom. O sea, cualquier distancia que yo mida, tamaño de partícula, de átomo, de enlace, que esté por arriba de 2.35 angstrom, quiere decir que tengo plena confianza que lo estoy midiendo bien. Pero valores por debajo de 2.35 tienen mayor incertidumbre. Eso es lo que me dice. Contra más pequeño este valor de resolución, mejor. La proteína es de mayor resolución. Y finalmente, en la parte de la imagen, y ustedes después pueden ir en sus casas cuando revisen el material, yo les invito a que no solamente lo vuelvan a escuchar esto, sino que vayan ahí donde dice Ligand Interactions. Aquí abajo, voy a dar clic ahí, y ustedes traten de hacerlo, pero necesitan un mouse normal. Si tienen notebook, tienen que instalarle un mouse normal porque se necesita la rueda del notebook. Y observen lo siguiente acá. Acá está la interacción. Entonces voy a hacer un zoom. Vamos a seleccionar primero el fármaco. Acá está el fármaco. Entonces dice clic. Luego me dice dele clic al fármaco ahí. Clic. Y ahora nos centra la estructura. Si me voy para abajo. Ahí está. Entonces acá está el donepecilo dentro de la cavidad de la acetilcolinesterasa. Cuando uno aprieta la rueda, se pule un poco la resolución. Y si usted comienza a girar con el botón derecho, el botón principal, el botón izquierdo, perdón, comienza a ver usted cómo es que está acoplado. Entonces pregunta, ¿la molécula
¿Quedó plana? No, la molécula, si ustedes se fijan, tiene una forma, es como una especie de, como una L, ¿no es cierto? Está estirada una parte y luego se dobla. Entonces, la estructura es tridimensional. ¿Qué más? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover un poquitito esto al centro y vamos a moverlo con la rueda, se aprieta. Y para el otro lado, veamos si funciona. Ahí nomás. Y ahora necesito que me dé más resolución de la imagen. No me da más resolución de los residuos. Yo lo que quería mostrarles acá era los residuos. Para el otro lado, tampoco. No me da más resolución de los residuos. ¿A qué me refiero? A el entorno de aminoácidos que tiene esto alrededor y las interacciones intermoleculares. Aquí no me las está dando. Como no me las está dando, podemos verlo en un software. Y eso es lo que ustedes van a enfrentar en la prueba. Obviamente en la prueba nadie va a poder ver esto en movimiento, pero van a ver muy buenas imágenes en 2D. O sea, esto, miren. Acá está lo mismo que estábamos viendo en el sitio. Entonces, a continuación, ya, pregunta, miren, voy a marcar algunas cosas acá. Si me alejo, voy a colocar esta visualización. Ahí está. Entonces, esa es toda la proteína con el fármaco. ¿Dónde está el fármaco? Acá. ¿No lo vemos, profesor? Bueno, entonces lo podemos cambiar a una estructura más grande y hasta se le puede colocar color o lo que sea. Pero ahora se ve, ¿no es cierto?, que hay una molécula ahí. Ese es el donepecilo y esta es la manera en que inhibe a la enzima acetilcolinesterasa. Ya, ahora, ustedes dicen, bueno, pero la prueba nos va a preguntar por las interacciones intermoleculares. Claro que sí, por lo tanto, una posibilidad es que aparezca así. Y borramos un poco el entorno y ahí ahora tenemos interacciones. ¿Cuáles? Bueno, doble clic al fármaco primero, porque el fármaco al verse de ese color no se ve muy bien, o al revés. Miren, ¿qué prefieren? Podemos cambiar el fondo de esto. Se ve, ¿no es cierto?, con más contraste. O bien volvemos a este color, pero lo que voy a hacer para que logren ver atrás, acá aparece la estructura del donepecilo y les voy a marcar esto, miren. Ya, pregunta. Tengo este residuo de acá, que lo voy a destacar con una visualización de este tipo. Y acá está el amonio del donepecilo. Porque el amonio, ¿no es cierto? Si usted viene acá, no sé si esto me lo va a mostrar directamente, acá no. El donepecilo tiene un grupo amonio dentro de este anillo que se llama, vamos a la estructura, no sé si lo puedo arrastrar ya, siempre hay problema con la imagen. Pregunta, ¿cómo se llama el anillo del donepecilo? Ahí lo alcanzan a ver todos. Piperidina. Ya, pregunta, ¿la piperidina va a estar protonada a pH fisiológico? Sí. Ya, entonces, vamos ahora acá. Segunda pregunta. Este residuo aminoacídico dice acá que es un glutamato. Yo sé que al fondo de la sala no lo van a alcanzar a ver, pero acá yo veo ahí en la etiqueta dice GLU, que es un glutamato. ¿Qué interacción está haciendo el glutamato con el nitrógeno de donepecilo? Perfecto. Entonces tenemos dos cosas. Ya, el puente salino y algo más. Porque miren, voy a dar un clic en la molécula y le voy a pedir a esto que solamente nos deje los hidrógenos polares. Y segundo, como el fármaco se ve de color blanco, le vamos a colocar un color un poquitito más vívido, por ejemplo, un color verde, ¿ya? Y ahora observen lo siguiente. Ahí me lo eliminó ya el color del nitrógeno. Y yo quiero esto, que lo coloque de esa manera. El nitrógeno
Con el carboxilato está haciendo un puente salino, pero ¿qué más? Puente de hidrógeno, porque ahí hay un protón, NH, ¿con quién? Con el oxígeno de carboxilato. Pregunta, ¿quién está a mayor distancia? ¿El puente de hidrógeno o el puente salino? Puente salino, muy bien, porque es entre los núcleos cargados. Segundo, ¿cuánto es la distancia que ustedes recuerdan para puente de hidrógeno? Una distancia promedio, estimativa. 1,5 ya sí podría ser cuando están muy juntos, desde 1,5 hasta más o menos 2,5. 2 era un buen valor promedio, ¿lo recuerdan? Bueno, veamos cuánto mide, cuánto es la distancia. Podemos nosotros medir de acá hasta acá. Clic, dice, miren, muy bien, 1,77. ¿Se fijan la distancia entre quién? Entre el protón y entre el oxígeno de carboxilato. Ahí está el puente de hidrógeno a una distancia de 1,77. ¿Qué? Angstrom. Esa es la distancia para medir interacciones. Ya, y finalmente, aparte de ver esto en la prueba, porque hay otras interacciones, por ejemplo, yo les podría preguntar ahora, finalmente, porque hay varias, pero supongamos esta de acá arriba. Miren, voy a marcar esta tirosina que tenemos acá. Aquí no hay que anotar mucho, solo me interesa que se concentren un segundo en estas interacciones. Ya, porque esto les va a servir para la prueba. Entonces pregunta, esta tirosina que está acá arriba, con el donepecilo que está aquí abajo, ¿qué están haciendo? Muy bien, porque son dos anillos aromáticos. Este benceno con el otro benceno. Miren, para que lo vean bien, al fondo de la sala ahí se ve que este es un benceno y el de abajo es el donepecilo, el benceno, haciendo un pi stacking. ¿Ya? ¿Y cuánto era la distancia de un pi stacking? ¿Mayor o menor a un puente de hidrógeno? Mayor. Ya, entonces podemos medir. Miren. Vamos a medir entonces la distancia y para eso vamos a medir entre anillos y por lo tanto vamos a medir de este anillo al de arriba. De este anillo al de acá arriba, ahí está. 3,87 angstrom, o sea, casi 4 angstrom de distancia. ¿Hasta cuánto habíamos dicho que era más o menos un pi stacking? Hasta aproximadamente 5 angstrom de distancia, APP. Entonces, esta es una aproximación bastante razonable. ¿Okay? 3,87 angstrom ya está dentro del rango. Y ahora, ¿qué más van a enfrentar ustedes? Lo siguiente, miren. También se les podría presentar la imagen de esta manera, mediante un mapa plano bidimensional de las interacciones. Maximicemos la imagen. Y ahí ahora sí que tienen que decírmelas todas. Pues entonces, pregunta, ¿dónde está el pi stacking que estábamos viendo recién? Acá a la derecha, ¿no es cierto? Acá está el benceno del donepecilo con la tirosina, dice ahí, TIR. Entonces, ojo, puede que en la prueba se les represente un mapa así, plano, sencillo, y va a estar el nombre del residuo. Entonces usted tiene que razonar y decir, bueno, ¿qué interacción es la más lógica entre un benceno y una tirosina? Un pi stacking. Porque recuerde que pi anión no existe. O pi delta menos no existe. ¿Ya? Segundo, aquí dice glutamato, con el NH+. Eran dos cosas, puente de hidrógeno y puente salino. Perfecto. Ya, pregunta. Acá hay dos residuos, dice valina y leucina. Ya, para los que han repasado aminoácidos, la valina y la leucina, ¿de qué familia son? Hidrofóbicos. Entonces pregunta, valina y leucina con este benceno que está acá, dice que están en puntos de contacto, porque ustedes dirán, ¿a qué distancia están los aminoácidos? En este tipo de mapa están máximo hasta 4 angstrom de distancia. Los que están más lejos no se muestran. Entonces, estos están cerca, están hasta máximo 4 angstrom. Por tanto, ¿qué tipo de interacción es entre un benceno y esta valina y esta leucina que están aquí en la cercanía? Ya no es pi stacking, ¿no es cierto? Sino que sería hidrofóbica. Muy bien, interacción hidrofóbica solamente por desplazamiento de agua. Y finalmente, ya aquí abajo,
Ya, ¿qué grupo funcional es este? Muy bien, una acetona cíclica. Y acá dice fenilalanina con el carbonilo. Pero nótese que la flecha, la interacción no es solamente una línea, sino que aquí sale una flecha para hacernos pensar en lo más lógico en este caso. Fe es fenilalanina que tiene un benceno. ¿Pero será acaso un benceno que está haciendo una interacción con oxígeno? No, ¿no es cierto? No tiene sentido. ¿Por qué entonces tenemos esa flecha? ¿A qué se refiere eso? Ya, interacción con, perdón, con el backbone, ya con el NH de la proteína, con el NH de la fenilalanina que le está cediendo un puente de hidrógeno al oxígeno de la acetona. Ese es el tipo de razonamiento lógico al que quiero que lleguen en la prueba, a pensar en términos lógicos. No puede ser el benceno de la fenilalanina con el oxígeno. Es absurdo. Ya, pero vamos acá al software a comprobarlo. Entonces, si cierro esto por un segundo. Ya, aquí está la interacción. Miren, voy a darle clic a la fenilalanina. Ahí, solo uno, eso. Y al tiro ya para mostrar. Ahí está, miren. Ojo, aquí abajo marqué la fenilalanina. Miren, ¿dónde está el benceno de la fenilalanina? Abajo a la derecha, o sea, quedó mirando para otra parte. El residuo, recuerden que esa cadena es flexible porque tiene un CH2 ahí. Entonces quedó mirando para otra parte, mientras que el NH del backbone de la proteína peptídico quedó mirando justo al carbonilo del donepecilo. Y ahí tenemos esa interacción de puente de hidrógeno. Eso era un puente de hidrógeno. Ahora, aquí al lado hay otra interacción en celeste. A ver, y eso sería algo nuevo a lo que ustedes estarían enfrentando, porque miren, voy a dar clic a esto. Ahí al lado tenemos otro residuo que está al lado como por encima, que dice acá que es una fenilalanina también, pero otra numeración. ¿Y qué podrá estar pasando ahí entre el oxígeno y algo que sale de acá de la fenilalanina? Si representamos la fenilalanina completa, vemos que tiene ahí un hidrógeno, ¿ok? Ya, hacia allá vamos con la definición más correcta de eso, claro. Alguien puede decir puente de hidrógeno, lo cual tiene bastante de lógica porque es un protón, ¿no es cierto?, con un oxígeno, pero dado que es un protón unido a carbono, llamarle así puente de hidrógeno a secas no es lo más preciso, sino que simplemente ustedes lo pueden definir como un dipolo-dipolo, una interacción entre un polo negativo y un polo positivo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque puente de hidrógeno es el nombre para una interacción bien fuerte, polar fuerte. Un protón unido a un carbono, aromático en este caso, no es un protón tan polar. Así que este puente de hidrógeno aromático, entre comillas, es más débil que un puente de hidrógeno convencional. ¿Qué nombre le pueden dar entonces? Dipolo-dipolo simplemente. Una interacción entre el polo negativo del oxígeno y el protón polo positivo de este residuo que también era otra fenilalanina que estaba en el entorno. ¿Se entiende la idea entonces? Eso es lo que quiero, que para la prueba sean capaces de razonar, llegar a ese tipo de nombres, de conclusiones en las interacciones. De hecho, en el 3D se ven otras interacciones que no están. Acá también se ve otra que no me la mostró el mapa. Esos mapas a veces son un poco incompletos. Miren, ¿qué me pueden decir de esa? Voy a girar porque hay otra. Y con eso terminamos este análisis. A ver, ¿será pi-stacking? Es que miren, acá, dado que este me molesta para ver, este aminoácido, voy a volverlo a la normalidad. Y este es ahora el aminoácido que me interesa. Y ese aminoácido se maximiza. Ahora, este aminoácido que está acá, también le voy a decir, quiero ver todos los hidrógenos que contiene. Y el que estábamos viendo delante acá, también lo voy a hacer que vuelva al estado normal. Ahí sí. Ya, ahora sí. Recuerden, naranjo es el donepecilo. ¿Qué interacción está ocurriendo ahí entre este metoxi y ese hidrógeno de una tirosina? También es un dipolo-dipolo. Muy bien. Entonces, había otro más que no lo estaba mostrando el mapa bidimensional. ¿Lo ven? Si esto no es tan terrible ya, pero tienen que recordar, a ver, ¿cuál sería la dificultad? Acordarse de todas las interacciones intermoleculares en primer lugar y en segundo lugar, acordarse de los aminoácidos.
Si aparece el nombre, se tiene que acordar qué es una tirosina, qué es una fenilalanina, etc. Ya por lo general hay aminoácidos de los más vistos, de los que repasamos en clase en las preguntas. ¿Ok? Bien, volviendo entonces al apunte 2D, unos minutos más, ya 15 minutos más y hacemos el primer break, así que denme un segundo para que cerremos las ideas pendientes. ¿Dónde está la cosa? Volvamos entonces a el apunte. Lo ven, y en el apunte yo tenía eso ya, pero explicarlo ahí era mucho más fome, más árido, estático, por eso fui a el software con vida, por así decirlo. Bien, para ir cerrando algunas ideas ya de este primer bloque, dice ahí una definición formal de Dawkins, dice método computacional basado en la estructura que predice cómo un ligando, o sea, fármaco, ese es el término genérico, se acomoda, o sea, qué pose tiene en el sitio de unión de un blanco biológico. Proteína receptor, ¿no es cierto? Una enzima, el material genético, etc. Y estima su afinidad mediante una búsqueda conformacional y el cómputo de funciones de puntuación. Ya. Ahí sí, ahora me detengo, porque usted me va a decir, ¿qué es esa función de puntuación o función de scoring? Mire. Para el problema que estábamos analizando recién, que era esto, esta pose o modo de unión está rankeada acá arriba como la mejor. Significa que es la más probable. Bueno, eso tiene un valor que si lo vemos en esta tabla, aquí hay una tabla ya que dice ahí, como título, dice Dawkins Score, o sea, tiene el ranqueo de valores de todas las poses que se ensayaron, las mejores. Y dice menos 10.032. Después viene otra pose, dice menos 9,3, menos 9,4, menos 9,3, menos 9,0, hasta incluso algunas acá abajo que dice menos 7, algo. Entonces, si ahora nosotros ranqueamos eso, tenemos lo siguiente. Contra más negativo el valor de la pose, el valor de la función de scoring, es mejor. Ahí está. Entonces, esta función de puntuación entrega el resultado en kilocalorías mol y contra más negativo, eso implica que tiene mayor afinidad por la proteína. ¿Ya? Más negativo se vuelve el valor, es más afín por la proteína. Recuerden que afinidad es lo que determina, no les dice si eso es un agonista, un antagonista, un inhibidor, un activador, no. Aquí ya sabemos que este fármaco es un inhibidor enzimático, pero eso lo sabemos previamente. El Dawkins no nos dice eso, solo nos dice esta es la manera en que se acomoda y ese es el valor de afinidad. Y esa afinidad está expresado en kilocalorías por mol. Bien, este tipo de métodos permite entonces predecir poses de fármacos con sus contactos claves, permite priorizar o rankear compuestos por afinidad para cribado virtual, donde se ensayan de miles a miles de millones de moléculas. Aquí hay otro concepto que es relevante. Hoy día, el diseño moderno de fármacos puede echar mano de esta técnica llamada cribado virtual. El cribado virtual, en inglés, tal vez más conocido, recibe el nombre de Virtual Screening. Es lo mismo ya castellanizado, sería cribado virtual. Y ustedes dirán, ¿y en qué consiste esto? Bueno, consiste en tener la proteína y hacer este proceso de docking de miles de moléculas o de millones de moléculas, lo que hoy día se puede hacer gracias a que existen supercomputadores. Se puede hacer un docking masivo, entre comillas, de miles de moléculas en una determinada proteína y de esa manera uno descubre nuevas moléculas bioactivas. O bien, ya aparte de descubrir nuevos compuestos, muchas veces este método se emplea, el virtual screening, para descubrir
un segundo uso. Me explico. En algún momento del pasado yo les hablé de ciertos fármacos antivirales. ¿Qué pasa si yo quiero saber si alguno de los múltiples fármacos que están en el mercado tiene, aparte de su efecto conocido, un segundo uso, por ejemplo, como antiviral? Yo les mencioné que había un fármaco bien particular que era para la depresión y que también se descubrió que tiene efecto antiviral. ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Memoria de mediano plazo. Un medicamento empleado hoy día para la depresión que se vende muchísimo es la fluoxetina. Se descubrió que también tiene efecto antiviral en ciertas cepas de virus, por supuesto. Eso se puede descubrir mediante cribado virtual. O sea, ustedes toman la proteína de interés, por ejemplo, la proteína del virus, hacen un docking masivo de miles de fármacos que estén en el mercado y descubren un segundo uso. Ahora ustedes dirán, claro, pregunta, cuando encuentran un compuesto HIT, un compuesto que se une bien, con muchas interacciones, con un valor de scoring negativo, ¿es eso suficiente para decir que ese compuesto va a tener ese efecto? No, ¿qué habría que hacer? Probarlo, ensayarlo después experimentalmente. Pero ya no están ensayando a ciegas, no van a ensayar millones de moléculas, sino aquellas que el cribado virtual les dice que son las más probables de ser activas. Bien, la importancia en todo el diseño de fármacos modernos es que ahorra tiempo, por supuesto, y costo. A reducir la síntesis, al igual que en QSAR, no tenemos que estar sintetizando todas las familias. Y la escala y el rendimiento han crecido debido a que podemos hacer estos screening virtuales gigantescos, ¿okay? De su sigla en inglés, ULBS. Y además hoy día se están acoplando estos métodos a inteligencia artificial, lo que permite mejorar cierto modo de unión de un determinado núcleo farmacofórico en común. O sea, hoy día es posible entregar solo un farmacóforo al docking y mediante inteligencia artificial se puede predecir qué grupos tiene que tener ese farmacóforo alrededor para anclarse fuertemente a la proteína. Se han estandarizado cada vez más estos métodos en la comunidad científica, por tanto son métodos reproducibles y por tanto confiables hasta cierto punto. Ya siempre hay que ir a la predicción experimental. Bueno, se muestra que hay un aumento sostenido de publicaciones con respecto a esto. Miren, voy a mostrar acá una imagen. Que es un gráfico donde nos muestra en función del año, dice desde el 2000 hasta el 2023, la cantidad de artículos científicos que hay en literatura. Vean cómo desde el año 2000 en adelante la cantidad de artículos científicos, o sea, estamos hablando de 26 años en desarrollo que lleva esto, ha crecido exponencialmente. Ya ha ido al alza, aquí no tengo el resto de los datos, pero este gráfico sigue creciendo, está cortado acá en el 2023. La cantidad de artículos que incorporan algún tipo de cálculo de docking es altísimo. Así que yo les aseguro que en algún momento cuando revisen un paper se van a topar con esto. Ya, a ver, una pregunta de concepto antes de explicar esta imagen. Cuando uno tiene un farmacóforo en común, supongan ustedes, me mencionaron recién el de los adrenérgicos, que es feniletolamina. ¿Cuántas posibilidades hay, teniendo un farmacóforo en común, cuántas posibilidades hay de modificar ese farmacóforo alrededor de la estructura farmacofórica? Decenas, cientos, miles, millones de variaciones son posibles. Cuando uno tiene un farmacóforo en común, la posibilidad combinatorial crece exponencialmente. Para que recuerden una sola cosa, cuando veíamos en algún momento QSAR, vimos casos con dos sustituyentes. Bueno, resulta que si ustedes dicen, yo solo voy a acotar mi búsqueda de fármacos a este fragmento de acá, donde voy a variar solo dos fragmentos, un fragmento X y un fragmento Y. Y voy a ensayar 10 fragmentos en cada uno, 10 fragmentos Y 10 fragmentos X. Bueno, eso parece poco, pero ¿cuántas combinaciones podemos hacer X, Y?
Si puedo probar 10 en una parte, 10 en la otra, de ahí, ¿cuántas puedo hacer por combinatoria? Exacto, 10 por 10, 100. Tenemos un total de 100 moléculas posibles. ¿Podemos sintetizar rápidamente 100 moléculas? No, eso ya da para un trabajo lento, va a depender de la dificultad de los grupos que estemos ensayando ahí. Pero miren, esto es un ejemplo acotado, apenas con 10 grupos. Ejemplo, cloro, bromo, yodo, un metil, un nitrilo, un nitro, etc. Ya con eso me da una cantidad inimaginable, ya 100 moléculas. Por tanto, no es llegar y ensayar, ¿no es cierto?, o sintetizar 100 moléculas, y por eso que tenemos que acotar el espacio de búsqueda. El espacio de búsqueda es como este universo. En la parte de la derecha tenemos que el orden de moléculas factibles de ser sintetizadas, moléculas razonables, fluctúa de 10 elevado a 60 a 10 elevado a 100. Es un número que ustedes no pueden imaginar, es un número demasiado grande. De hecho, me parece que este de acá, 10 elevado a 100, creo que hasta tiene su nombre propio. Este es creo que le llaman gogol. Ustedes después me corrigen, pueden buscarlo en literatura, que es de donde la empresa Google tomó su nombre. ¿Por qué? Porque procesa millones de resultados, de ahí viene la idea. O sea, acá 10 elevado a 100, ¿ok? 10 elevado a 100 es una cantidad que yo no la puedo dimensionar, no sé si ustedes, 10 a la 60, ya es muy grande eso, la cantidad de fármacos posibles que podrían existir. O sea, la capacidad humana de crear fármacos nunca se va a acabar, porque nadie va a poder llegar a ese número. Por tanto, es imposible decir que si tenemos una proteína, vamos a crear el mejor fármaco posible para esa proteína. Siempre está la posibilidad de que se descubra en el futuro uno mejor. Entonces, en vez de encontrar un único fármaco que da con el mínimo global, que se denomina energéticamente, es imposible. No vamos a poder encontrar el mínimo global, sino que acotamos el espacio de búsqueda a un determinado farmacóforo. Acotar el espacio de búsqueda significa voy a probar solo este tipo de variaciones, este tipo de farmacóforo, para encontrar lo que se denomina mínimos locales. ¿Por qué hablar de mínimos? Viene de la idea de una función de scoring negativa. Un valor negativo en kilocalorías por mol. A ver, memoria de corto plazo. Imaginemos dos moléculas A, una molécula A y una molécula B. Encontré dos mínimos. Uno tiene un scoring de menos 11.03 y el otro tiene un scoring de menos 10.97 kilocalorías mol. ¿Cuál es mejor? Perfecto. El más negativo es el de mayor afinidad. Segundo, ¿en qué otra cosa se van a fijar ustedes, aparte del scoring? Las interacciones intermoleculares. Tercero, aparte de ver el scoring y aparte de ver las interacciones, siempre es bueno comparar los resultados, comparar contra un fármaco de referencia. Comparar contra un fármaco de referencia. ¿A qué nos referimos con eso? Ya comparar contra un fármaco de referencia. Voy a ver acá si que tengo una imagen que les pueda mostrar. ¿Hay algo más ahí abajo? No, son todas de lo mismo. Comparar contra un fármaco de referencia significa que cuando ustedes llevan a cabo el análisis de docking de una familia de nuevas moléculas, ustedes igual doquean el de referencia y solapan las estructuras de los fármacos. Si quieren crear un nuevo agente para el Alzheimer, ¿contra quién van a comparar, por ejemplo? Contra el donepezilo que vimos recién. Vamos a ver si nuestro fármaco se parece en la manera en que se acopla a la cavidad. Si hace las mismas interacciones que donepezilo. Si toma la misma forma que tomaba donepezilo, que era como extendido y en forma de L. Si tiene un valor de scoring más o menos parecido o mejor. Ese tipo de comparación es la que uno debe hacer. Bien, para cerrar la idea de este primer bloque, dice acá, finalmente, que se calcula técnicamente hablando en un docking y qué obtenemos de él.
La respuesta es, se calcula una conformación de mínima energía, llamada el mínimo global del ligando, tomando en cuenta su ubicación en el sitio activo de su receptor biológico. De esto se obtiene la geometría óptima del ligando, o mejor pose de unión, en función de sus interacciones con el sitio activo. La primera imagen que está acá claramente no es un fármaco, pero es para que recuerden de química orgánica. Cuando uno estudiaba un ángulo diedro rotando enlaces, el ángulo diedro, recuerden ustedes que generaba energías de interacción, energías de repulsión, y uno podía tener un gráfico para la rotación de un ángulo diedro, un gráfico en función de los ángulos. Un gráfico así. Energía en función del ángulo de rotación. ¿Cuáles partes de este gráfico serían las conformaciones más estables de esta molécula? ¿Los máximos o los mínimos? Los mínimos, muy bien. Entonces, miren, acá, por ejemplo, ese sería un mínimo. Significa que esta conformación de ángulo es la más estable para esa molécula. Bueno, eso mismo para moléculas que tienen muchos ángulos rotables, uno no tiene un gráfico plano, sino que una superficie. El mínimo más negativo es la conformación más probable de esa molécula. ¿Cuál es la diferencia en un docking? Que se hace esto mismo, pero no en el vacío, sino que en el entorno de la proteína. Y el mínimo más bajo sería la mejor pose de unión. Eso es lo que uno obtiene básicamente de un estudio de docking. El mejor mínimo posible dentro del entorno de la proteína para todos los ángulos rotacionales que existan del fármaco.